Hola, muy buenos días amigos. Soy Sai de Challenge y nos encontramos hoy nuevamente en nuestro podcast Voces Autorizadas, el podcast de The Epoch Time bajo la dirección de Sandra Flores y nuestra querida Anita Flores en los controles técnicos. Cualquier cosa que pase técnica no es culpa mía, sino de ella que está por ahí atrás dándole los controles. Les pedimos, por favor, como siempre, como es costumbre, que visiten la página epochtimes.es, que nos sigan en Instagram, epochtimes_es, en Facebook, The Epoch Times _medio edición España, y en X, el antiguo Twitter, Epoch Times ESP. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él no me ha dicho que no me ha dado permiso para decir el nombre entero, pero con- pues yo, pues yo lo voy a hacer. Es un escritor al que yo les voy a contar. Yo tengo un paquetito ideológico, siempre lo llevo en el bolsillo, y cuando la gente empieza a tener dudas sobre la ideología comunista, sobre todas estas cosas, pues dentro de ese paquetico, tengo varios libros, eh, tengo Archipiélago Gulag, tengo el libro negro del comunismo, tengo Las checas del terror, y tengo digamos, el libro anterior, y tengo su libro que es Checas del Terror, la desmemoria histórica al descubierto, más otras literaturas que tengo, porque la verdad que siempre es bueno para que la gente pueda leer y pueda conocer la historia, más en estos tiempos que son muy malos y otros son excesivamente buenos, y se ve que iban caminando por el Prado y que los otros los atacaron, ese tipo de cosas. Y bueno, César Alcalá Jiménez da Costa, bienvenido. Muchísimas gracias, Aide. Bueno, César tú tienes escrito aproximadamente 40 y pico de libros, ¿no? Más o menos. No, 80. Ah, 80. Bueno, Pero bueno, es igual, ya dejamos los te, 40 y hasta quedamos mejor. te he quitado la nota de los libros, qué bárbaro. Me has quitado la mitad de los libros, la familia hecha. Oh. Hoy, con todo el trabajo que cuesta escribir un libro. Bueno, pero hoy no estamos aquí para hablar del tema de las checas ni nada de eso, que es una parte negra de la historia de España que yo no conocía, lo descubrí leyendo el libro negro del comunismo. Ahí fue donde me enteré de todas las perrerías que se habían hecho aquí en España. Pero hoy vamos a hablar, ya que se acerca la fecha, el 8 de diciembre, vamos a hablar de otro libro de César Alcalá, El milagro de Empel y su tiempo, eh, porque queremos hablar un poco. La historia de España es preciosa, daría para montones de películas, pero nadie hace películas ni nadie hace nada. Entonces, vamos a conversar un poco sobre este tema, vamos a analizar el contexto histórico de los tercios y todas estas cosas que a mí me gustan mucho. Y la primera pregunta que te hago es, ¿por qué la batalla de Empel ocupa un lugar tan especial, ¿no?, dentro de la historia militar de España? En primer lugar, déjame que te haga un matiz. Sí. Tenemos una gran historia en España. El problema que tenemos es que no tenemos Hollywood. Por eso no se hacen películas. Ujú. Porque si tuviéramos Hollywood aquí en España, la verdad es que la historia de España da para hacer muchísimas películas. Date cuenta de que en Hollywood se han hecho miles de películas sobre el oeste, pero muy pocas de la historia nuestra. Y refiriéndote a lo que tú dices, fue una batalla que en realidad hay un milagro por en medio, que es, claro, el milagro de Empel, ¿no? Que pasó el 8 de diciembre de 1585, ¿no? Y es en un momento determinado, digamos, estamos hablando de la guerra de los 80 años, y el tercio viejo de Zamora estaba en una isla, la isla de Bommel, y se tenía que enfrentar a, a los holandeses, o en aquel momento los holandeses dirigidos por Felipe de Hohenlohe, ¿no? Claro, había un momento en el cual, digamos, la isla aquella, Hohenlohe, lo que hizo es romper todos los diques e inundarlo todo para que los españoles que no iban con barco tuvieran grandes dificultades y pudieran morir ahogados. El milagro es que no murieron ahogados y España ganó aquella batalla, pero luego seguimos, ¿vienes?
Em, Se suele decir que los tercios fueron la mejor infantería de su tiempo. Sí. ¿Qué los hacía diferente al resto de los ejércitos europeos contemporáneos? Bueno, los hacía diferentes porque eran los tercios españoles y ahí la bravura de España en ese momento, ¿no? Es el primer ejército realmente formado, uniformado y con una estructura jerárquica que la evolución ha dado, digamos, el ejército español y todos los demás ejércitos de Europa. Es decir, España en un momento muy determinado donde había más, por decirlo de alguna manera, unas guerras de guerrillas en el cual todo un grupo de soldados se unían pero no dentro de una estructura, digamos, militar, no dentro de una jerarquía, eh, pues luchaban y, bueno, salían victoriosos o no salían victoriosos, pero había un poquito, digamos, de desbarajuste, por decirlo de una manera clara, ¿no? Lo que propiciaron los tercios es tener una estructura militar, es decir, con las diferentes graduaciones, todo y que el ejército en aquella época, es decir, es muy diferente al que hay hoy en día, es decir, ahí iban nobles, iban personas de alto rango y estas personas de alto rango y nobles iban con su propio ejército particular que eran pues los mayordomos, las personas que le daban de comer, es decir, eh, era una estructura bastante diferente, pero en el fondo no dejaba de ser una jerarquía militar como hay hoy en día, y esto es lo que le dio la grandeza a los tercios españoles. Muchos españoles, bueno, hacen el puente, pero no saben bien de qué significa el 8 de diciembre, ¿no? Como Día de la Inmaculada y del conocido milagro de Empel. ¿Por qué crees que este hecho está como ahí, como medio oculto en la memoria colectiva? Hay un hecho que es significativo, que es que la historia de España es tan grande que, que se nos pasan muchísimas cosas pasan muchísimas cosas, ¿no? Es decir, la gente, por ejemplo, el 12 de octubre sabe que es la fecha del descubrimiento de América o en el momento que Colón llegó a la Española, pero porque es una cosa que ya está muy enraigada, digamos, dentro de la cultura española, ¿no? Pero hay tantas cosas que los españoles desconocen de la historia de España. Sí, es el día de la Inmaculada Concepción. Eso sí que, digamos, el que es religioso y el que va a misa sabe que aquel es el día de la Inmaculada, pero no sabe por qué aquel día es el día de la Inmaculada. Es decir, no sabe que en Empel, aquel 8 de diciembre de mil, o sea, fue antes, fue el día anterior, pero bueno, la batalla se produjo el día 8, se encontró una imagen, una talla, digamos, en madera, de la imagen de la Inmaculada Concepción. Y a partir de ese momento es donde se produce el milagro, que es que cuando el jefe de los tercios, del tercio viejo de Zamora, Francisco Arias de Bobadilla, encontraron aquella pieza, él dijo que si ganaban la batalla, aquella imagen sería la patrona de los tercios españoles, del ejército español, y luego ha pasado a ser de la infantería española. Es decir, hay una larga tradición desde 1585 dentro, digamos, de lo que es el ejército, pero luego ha pasado a la parte civil, que es que el lunes, este próximo lunes, será fiesta porque es la Inmaculada. Pero tú le preguntas a la gente, bueno, pero la Inmaculada, ¿por qué es? Y le dices Empel y no saben ya ni colocarlo en el mapa ni saben lo que pasó en Empel. En tu novela es que es una cosa muy interesante porque parece en este intento de construcción nacional, regional que vivimos aquí en Cataluña, pues Cataluña no participó en nada, Cataluña no tuvo nada que ver con nada. Nosotros estábamos ahí sembrando calzots y patatas y no hicimos nada. En tu novela hablas de la participación catalana en los tercios. Claro, Eh, es que fue muy importante, es decir, lo que tú estás diciendo tienes toda la razón del mundo. Aquí se hace una fractura de la historia, ¿vale? O sea, como que les interesa, y tú lo sabes muy bien porque también vives aquí, les interesa vender que Cataluña nunca perteneció a España, evidentemente,
ningún catalán estuvo en los tercios. Y en otro libro que yo saqué, eh, publiqué el nombre de 200 y pico de soldados catalanes que formaron parte de los tercios en los diferentes tercios que hubo a lo largo de los años. Con lo cual, Cataluña formaba parte de España y España formaba parte de Cataluña y los catalanes lucharon en los tercios siendo catalanes y siendo españoles. Con lo cual, eh, hay un desinterés en conocer realmente la historia, lo cual es una verdadera pena, ¿eh? Porque evidentemente, vale la pena conocer nuestra verdadera historia, lo que pasó realmente, y luego si quieres darle un toque nacionalista, independentista, pues dáselo, pero no, lo que no puedes es sesgar la historia de lo que realmente pasó. Bueno, es que ese vacío, ¿no? Existencial que tienen estos individuos que se autodenominan no españoles, pues tiene que ser llenado con otras historias y con otros elementos falsos. Como hace unos días entrevistamos a Cristóbal Colón 20 y estábamos riéndonos, ¿no? Cristóbal Colón 20 es el 20º descendiente de Cristóbal Colón. Estábamos Sí, conversando. sí. Cristóbal, por fin de donde Cristóbal Colón es catalán y me decía, no, que va a ser catalán. Entonces, claro, son estas cosas de la historia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que ese fue el milagro de Empel. Eh, ¿Cuál era la situación del Tercio Viejo de Zamora, ¿vale? En los días previos al conocido milagro y realmente estaban al borde de la aniquilación. Sí, evidentemente, sí. Con Cristóbal Colón yo tengo muy buena amistad y también el tema este da para mucho, no sé si te dio para mucho, pero hablando con él te puedes tirar horas hablando sobre su antepasado y sobre toda aquella historia, ¿no? Y volviendo al tema de Empel, sí, tenía una situación muy complicada porque, digamos, Hohenlohe eh, tenía dominada la situación. Con lo cual, él lo que hizo es, digamos, en la isla de Bommel, que está muy cerca de Empel, eh, rompió los diques e inundó aquella zona. ¿Qué pretendía con esto? De que los españoles no avanzaran y que incluso pues, murieran ahogados o murieran por frío o murieran por falta de alimentos. O sea, los quería, digamos, de una manera sesgar sin entrar en batalla porque ya los tenía dominado a través del mar, ¿no? Claro, lo que dijo en su momento Fernández de Bobadilla cuando le dijeron de que como que estaban sitiados completamente y el agua les impedía poder avanzar, eh, Hohenlohe le envió un emisario y le pidió a Arias de Bobadilla que se, se rindieran, ¿no? Y él dijo: "Decid a esos herejes que antes preferimos la muerte a deshonrar. Si el agua nos niega, Dios nos dará el valor de morir como cristianos". Claro, eso dio una gran fuerza a todo aquel ejército. Entonces, claro, como que se estaban inundando, como que todo estaba anegado de agua, lo que hicieron es hacer lo que hoy en día diríamos trincheras, hicieron toda una serie de excavaciones para levantar, digamos, pequeñas fortalezas para refugiarse allí los militares, los soldados, y en una de esas excavaciones que se hicieron es cuando se encontró la imagen de la Inmaculada Concepción que estaba enterrada allí, pues vete a saber por qué estaba enterrada allí y nadie sabía que estaba allí, ¿no? Entonces, en plena guerra, lo que sí que pidió Arias de Bobadilla es que la imagen está muy cerca de allí. Había una pequeña ermita, había una pequeña capilla que se fuera en peregrinaje hasta esa capilla y se depositara allí aquella imagen, que sería, digamos, la que les daría fuerza y la que les daría el suficiente valor y la suficiente fuerza como para derrotar a las tropas de Hohenlohe. Y ¿qué fuentes históricas mencionan o recoge el hallazgo de la figura, ¿no? Realmente, De esto sí, quedaron grabadas, es decir,
Hubo una época en la cual, digamos, se escribía mucho, y como que se escribía mucho, que quedó, plasmado, sobre todo, digamos, en la literatura, el Tercio Viejo de Zamora ha quedado, pues, muy historiografiado, no solamente por este hecho, sino porque también lucharon en Portugal y fue uno de los tercios que tuvo mayor implicación, digamos, en lo que fueron las guerras aquellas de los 80 años. Se produjo una helada inesperada, ¿no? Del río, si no la memoria no me falla, creo que se llamaba Mosa. Quilmosa, sí. Sí. em, ¿Qué explicaciones históricamente se han dado sobre este fenómeno más allá del milagro, ¿no? El que muchas personas pueden creer. Bueno, a ver, eh, fue un hecho fuera de lo normal, es decir, se produjo la noche del 7 al 8 de diciembre, en el cual, digamos, le salió, por decirlo de una manera clara, el tiro por la culata a Hohenlohe, porque él se pensaba que con las aguas anegadas y y de la manera que estaba todo aquello, los españoles acabarían rindiéndose. ¿Qué pasó? Pues un cambio de temperatura brutal para aquella época y todo quedó congelado. Claro, al quedar todo congelado, eh, y la tierra aquella que tenía que ser, eh, contraria a los españoles se convirtió en positiva para los españoles, e incluso el río Mosa y todos los afluentes y todos los estanques que habían allí inundados. E incluso fue perjudicial para los holandeses, para Hohenlohe, porque los barcos quedaron completamente amarrados al hielo, es decir, no los podía mover ni para adelante ni para atrás. ¿Es un hecho milagroso? Bueno, sí, evidentemente se puede considerar que es un hecho milagroso porque en aquellas épocas del año no pasaba. Que hubiera pasado de igualmente si no se hubiera encontrado la figura de la Inmaculada Concepción, esto no lo sabremos nunca. Es decir, eh, una cosa va ligada con la otra y la creencia es que fue la imagen o fue la Inmaculada Concepción la que provocó ese cambio, digamos, climático y que se congelaran las aguas en un momento determinado para que todos los españoles, todos los tercios, el tercio viejo de Zamora que estaba en la isla de Bobel, pues consiguiera derrotar a los holandeses. No sé si tienes información al respecto en lo que es la formación militar, ¿se estudia esta batalla? Sí, 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 yo creo que sí, que es una a ver, la batalla en sí fue una auténtica masacre por parte de los españoles, es decir, claro, eh, tuvieron toda la fuerza e incluso Hohenlohe en un momento determinado, dijo que parece que Dios es español al obrar tan grande milagro, ¿no? Es decir, no se lo esperaban ni ellos. El hecho fundamental de la batalla y de haberlo ganado España es de que ellos se pensaban de que el ejército español, el tercio, estaba completamente derrotado ya de por sí solamente por el hecho de lo del agua. Claro, ellos no estaban preparados, en ningún momento estuvieron preparados. Ellos estaban, digamos, muy calmados, pues decir, bueno, estos no nos van a atacar y no nos van a hacer nada. Claro, en el momento que los españoles se dieron cuenta de que sí que podían hacerlo, los cogieron de imprevisto a los holandeses. Y entonces, claro, con los arcabuces, con toda la infantería que tenía España, empezaron a disparar y evidentemente ellos tuvieron muchísimas bajas, los españoles no tuvieron ninguna, y, huyeron en desbandada, con lo cual la guerra la ganaron, pues, de calle, por decirlo de alguna manera, y evidentemente sí que se estudia en las en la militarmente sí que se estudia. Bueno, ¿y qué tendríamos que hacer? Porque el, en mi opinión, el gran problema identitario que tiene España y algunas regiones, como por ejemplo Cataluña, donde vivimos, el País Vasco, que la gente se desconecta, ¿no? Eh, de su historia. eh, ¿Qué tendríamos que hacer para que la gente se reconecte con estas historias tan especiales? Porque son historias, como tú dices, no tenemos Hollywood, pero eh, una historia totalmente hollywoodiense, sí.
había que hablar con los americanos a ver si hacen un par de películas de estas de batallas épicas y cosas que ellos le dan un toque siempre grandilocuente a las cosas. Claro, yo, hombre, yo creo que, el problema que hay o que se tendría que hacer es lo que estamos haciendo tú y yo en estos momentos. Es decir, se tendría que hacer muchos más podcasts de estos y de que la gente le llegara, porque la verdad es que, eh si tú ves la televisión, por ejemplo, cualquier canal, bueno, los 2 canales principales, que es la 2 y en Cataluña el segundo canal de TV3, siempre te están dando, documentales del Antiguo Egipto. La gente conoce más a la tumba de Tutankamón que no cualquier batalla y no cualquier guerra que ha habido aquí en España. Es decir, también faltan documentales, también falta que la gente tenga un interés por la historia de España. Es decir, lo más conocido de la historia de España es que Colón descubrió América, pero tú no les preguntes lo que pasó, digamos, yo qué sé, en las guerras napoleónicas. Tú no les preguntes lo que pasó en tal época o en tal otra. Es decir, no hemos tenido una conciencia, no hemos tenido unas ganas de explicar nuestra historia. Mira, yo tengo un muy buen amigo mío, que a lo mejor tú también lo conoces, que es Augusto Ferrer Dalmau, el pintor, Ujú, que él, hablando muchas veces, decimos que, la historia de España es tan grande, ujú, que la desconocemos, pero es que hay cosas tan pequeñitas dentro de la historia de España que también desconocemos, que es que en el momento del descubrimiento de América llegó a España la patata y el tomate. Y la patata y el tomate ha revolucionado la cocina de toda Europa. Es decir, unos espaguetis a la boloñesa que llevan tomate, es gracias a que el señor Colón descubrió América. Si no, los italianos no hubieran hecho, esos espaguetis a la boloñesa. La patata ha sacado del hambre a Europa durante mucho tiempo en momentos en aquellos que las cosechas eran muy malas, la patata ha alimentado a Europa. O sea, y esto es gracias al descubrimiento de un señor que no era catalán, era genovés o de donde fuera, me es igual de donde fuera, pero es un señor que salió de España, descubrió un continente y de ahí trajo la patata y trajo el tomate, que ha sido, pues, la revolución de la cocina española, europea, durante, siglos. Y eso es gracias a nosotros, y no le damos importancia. O sea, yo creo que el gran problema que hay, culturalmente es que, lo que te decía antes, ¿no? Que nuestra historia es tan grande que no le damos importancia a la grandeza de nuestra historia. Y ese es nuestro gran problema. Al contrario, digamos, de lo que estábamos hablando antes de Hollywood y de los indios y de los vaqueros, que como que la historia de los Estados Unidos es tan corta, ellos tienen que sobrevalorar la pequeña historia que tienen y por eso te hacen 30.000 películas de lo mismo, porque siempre los indios son muy malos y los vaqueros son muy buenos y de la conquista del oeste, la conquista del no sé qué, eh, Washington y todo, pero es que nosotros hemos tenido nuestro propio Washington. Nosotros hemos tenido nuestros propios conquistadores. Hernán Cortés, ahora que está la señora esta que es la presidenta de México, Sheinbaum, ¿no? Que dice que ujú. tenemos que tenemos que pedir perdón por haber conquistado México. Hombre, yo creo que ella tendría que pedir perdón por lo que está diciendo, porque en México construimos iglesias, construimos universidades, le dimos una cultura a México y a toda Sudamérica que fue gracias al descubrimiento de América. Es decir, yo creo que eh, esta leyenda negra que se ha creado nos ha repercutido en negativo y no hemos sabido nosotros reaccionar y decir cosas en positivo de nuestra historia, que es muy grande. Bueno, ahora que has hablado de los Estados Unidos y pronto va a salir una película muy interesante que se llama Huir Hispanos, la tercera película de José Luis López Linares, Ajá. habla de la importancia de España en el surgimiento de los Estados Unidos a través de la grandísima figura que los norteamericanos lo reconocen y nosotros no, que es Bernardo de Galvez, un Claro.
importantísima. Y en cuanto a hacer series, hubieron unos experimentos, lo que pasa es que había llegado ya Zapatero al poder y entonces yo no sé, eso después le dijeron: "Paren eso, que no tiene sentido". Hay una serie que la recomiendo a la gente muchísimo, está en televisión española La Carta, pueden entrar ahí y verla, que se llama El Ministerio del Tiempo. Sí, Una serie muy, muy curiosa que habla de muchos momentos de la historia de España y, por supuesto, la super serie, yo creo que no se ha hecho una serie mejor que la serie de Isabel la Católica. Se, pues, la recomiendo. Miren, para los que estén viendo este podcast, el concepto guerrilla, la palabra guerrilla que ahora los comunistas se han apoderado de ella, especialmente en Hispanoamérica, es una cosa que surgió aquí con Napoleón en las guerras napoleónicas. Napoleón estaba alucinando y diciendo: "Claro, esta gente no pelean en los campos de batalla, no salen de las esquinas y no acuchillan". Esto, ¿no? De la gran frustración que tenía Napoleón. Y si eres amigo de Augusto, pues, te voy a lanzar el guante para que me lo presentes, porque lo quiero entrevistar también. Aquí sí, en donde hay aquí en el pero hotel estamos. Ajá. pero pero te digo una cosa, con esto que has dicho de la serie de esta de Isabel, hay una cosa que la gente no sabe, o no quiere saber, o no le han explicado. España nunca tuvo colonias, tuvo provincias. Exactamente, sí. En cambio, Inglaterra tuvo colonias. Es decir, nosotros tratamos iguales a los que habíamos, entre comillas, conquistado, pero eran provincias de España, o sea, México era una provincia de España, Cuba, tal, tal. En cambio, Estados Unidos, Inglaterra, la India era una colonia, nunca fue una provincia, con lo cual es una gran diferencia que se tendría que estudiar, que la gente tendría que estudiar, y otra cosa muy grande de Isabel la Católica es que prohibió la esclavitud. Y eso es la primera mujer en el 1400 y pico que dijo que no, no, que los indios, por decirlo de alguna manera, los indios de Sudamérica, que ya que le llamaban Indias, que eran igual que los españoles, que no eran esclavos. Y esto es un gran avance histórico que no lo han, que no lo llevaron a cabo, por ejemplo, los ingleses. Los ingleses sí que tenían esclavos. Consideraban que los que no eran ingleses eran sus esclavos. En cambio, los españoles siempre hemos considerado que los que hayan al otro lado del charco son igual que nosotros. Bueno, mira, te cuento para que tú veas cómo es esta historia. Estamos hablando esto del 1512, que fue cuando se promulgaron las leyes de Burgos. Sí, Y yo siempre digo que yo estoy aquí gracias al edicto real de Fernando el Católico de 1514, que fue el que dictaminó, ¿no?, que los indios y que los españoles se casaran. Y efectivamente, como tú estás contando, es una historia que deberíamos contarle a la gente, porque el gran problema que tienen los hispanoamericanos es ese desarraigo y ese odio, ¿no?, que tienen a sí, la de patria. Y como dice la Biblia: "Honra a tu padre y a tu madre para que tus años se extiendan en la tierra". Yo creo que esa es una de las razones fundamentales de nuestra desgracia, ¿no? Que odiamos profundamente a nuestra madre, a la que nos dio una lengua, nos dio un sentido, incluso esta dignidad, aunque haya gente que diga: "No, España no nos dio dignidad", sí que nos dio dignidad si estábamos en la edad de piedra. Y en mi caso, pues, eh, mi segundo apellido, que no lo tengo porque mi padre no decidió inscribirme, es el apellido Drake, que resulta ser que los descendientes de mi familia paterna eran esclavos de el conocido pirata, aunque le llamen corsario, ¿no? Para rebajar todo, para ponerlo lindo. Drake y los hispanos, los hispanoamericanos somos el resultado de eso, de la unión y de la fusión de muchísimas culturas y de cosas increíbles que, bueno, ya relataremos. Entonces, volviendo a la cuestión de Emper, que creo que es muy importante, que es lo que nos trae sí. aquí, eh, tenemos que hacer algo para seguir promocionando particularmente esto, que la gente sepa que el día 8 se va de vacaciones, qué ocurrió, ¿no? Porque "No, vamos a vacaciones, qué bien", ¿sabes? Que la gente sepa qué ocurrió. Sí, hombre, la verdad es que sí, se tendría que promocionar y se tendría que hablar más. Lo que pasa es que estamos en un momento
o se ha vivido un momento durante mucho tiempo, y sobre todo en estos últimos años, en los cuales eh, tanto el wokismo como el populismo, para no cabrear, y tú lo sabes muy bien, para no cabrear a los nacionalistas catalanes, no se habla de estas cosas. Y para no cabrear a los nacionalistas vascos, no se habla de estas cosas. Y todo esto pasa. Y también las leyes que han ido sacando tanto PP como PSOE de la LOPSE, la LOE, para los estudios de los críos. Es decir, esto se tendría que explicar en las escuelas. Esto tendría que ser una lección en las escuelas de decir, oiga, mira, señores, ¿verdad que vosotros, porque claro, como que el Día de la Constitución, que también otros también rehuyen el Día de la Constitución, sobre todo algunos nacionalistas, Que ese día de mi cumpleaños. pues Si vienen para qué. pues felicidades, felicidades. No, pero quiero decirte, es decir, yo me he encontrado a gente, y tú te habrás encontrado a gente independentista aquí en Cataluña que no creen en nada, pero el día de la Constitución hacen fiesta y dices, no, hombre, no, ese día tendrías que trabajar, porque si tú no crees en nada, si tú no eres español, no te sientes español, oye, trabaja el día de la Constitución, no, que es fiesta. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? O sea, no eres español, no te sientes español, la Constitución no te representa, pero la fiesta sí. Claro, y entonces, como que este año cae en sábado, han pasado la fiesta al viernes. Mañana muchos colegios y muchos centros hacen fiesta, porque claro, como que es el sábado, hombre, no nos vamos a perder un día de fiesta. Y entonces, claro, la han pasado al viernes. Pero claro, tampoco les han explicado que aquel día, el 6 de diciembre, es el día de la Constitución, un día muy importante, la Constitución de 1978, en el cual que esto tampoco no se explica, pero se tendría que también que explicar. Si tú y yo estamos hablando en estos momentos con libertad, es gracias a que un 6 de diciembre de 1978 se aprobó una constitución. Totalmente, Y totalmente. todos estos independentistas que van hablando y nacionalistas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que se paran y que se paran, dices, es que estás hablando así gracias a esto. La constitución te está dando la libertad. Claro, la Constitución te está dando la libertad de poder hablar de esta manera. O sea, tú no te puedes sentir español, me parece muy bien. Tú no te puedes sentir, me parece muy bien. Pero la libertad te la está dando esta Constitución. Y eso se tendría que explicar en las escuelas, como también se tendría que explicar que en las escuelas, que el lunes, que es fiesta, tienen fiesta, pero no porque vamos a dejar el término del milagro de Empel. Vamos a dejar atrás la imagen de la Inmaculada Concepción. Vamos a explicar que hubo una batalla que ganó España. Es decir, ahora que están tan en contra de la religión, tan en contra de todas estas, vale, me parece muy bien que no hubo un milagro, no creemos en los milagros, venga, va, lo dejamos aparte. Que no creemos en la Iglesia Católica, venga, vamos a dejarlo aparte. Pero ese día España ganó una guerra y una batalla. Explica eso, ya está. No le llames el milagro de Empel, llámale la batalla de Empel, ya está. Oye, la hemos socializado y le hemos sacado todas las connotaciones, tanto religiosas como de milagros, pero tampoco nos explica. ¿Qué pasa? Que el martes volverán los críos y la gente, como tú dices, que se ha ido de fin de semana largo, y el martes volverán a trabajar. Oye, pero ¿ayer qué celebramos? Ah, no sé, ayer era fiesta, ya está. Pero, bueno, es que es lo que nos toca. Bueno, tendremos que aprender de los norteamericanos y de otra gente que tienen muy imbuido Sí, el, sí. los conceptos y el amor a la patria, que es fundamental. Y de verdad que te doy las gracias, César, por haber estado este rato aquí con nosotros aquí en el podcast Voces Autorizadas. Eh, ¿Estás preparando algún libro ahora en este momento? Estoy preparando cosas, sí, como siempre, y artículos para el debate que salen cada día, o sea que bien. Ujú. No, no, Bueno, yo estuve escribiendo en el debate durante mucho tiempo y ahora me pasé, como yo soy descendiente de chino, dije, bueno, pues me voy a pasar aquí a esta batalla que es importante, que tenemos un gran problema en España con el Partido Comunista Chino. claro, tú Y eres como, nada, tú eres como Zoe Valdés. sí, Zoe Valdés. Zoe sigue en el debate, sí.
No, pero Jorge Valdés también es descendiente de chinos. Ah, sí, es verdad que sí, es verdad que me lo dijo, sí, es verdad. Sí, sí. Por eso te digo que en ese sentido es como Jorge Valdés, sí. Ujú. Bueno, O otra bueno, otra historia muy desconocida. sí, 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 habría que hablar más de la presencia china en la importancia que tuvo, no solamente en Cuba, sino en otros países de Latinoamérica, que la gente entiende por qué tenemos los ojitos rasgados. Así que, bueno, queridos amigos, este ha sido el podcast Voces Autorizadas. Hemos estado con don César Alcaraz Jiménez Tracos, que no le gusta que no diga Oh, me varias. encanta, pero es muy largo, es muy largo. Bueno, yo soy Sai de Chalinchón García, me gusta decirlo completo, largamente. Este es el podcast Voces Autorizadas bajo la dirección de Sandra Flores, Anita Flores en los controles, que todo ha ido perfectamente. Y no se olviden de visitar nuestra página web epochtime.es. Don César, nos vemos pronto. Un saludo muy grande y Cuando tú quieras. Un saludo muy grande y un fuerte abrazo a todos tus oyentes. un saludo. Bueno, nos despedimos de este podcast, que va a ser otro podcast increíble de voces autorizadas, que los estamos disfrutando un montón. La verdad es que estoy muy agradecido a Dios por toda la gente genial y espectacular que estoy conociendo, la verdad. Y hasta un próximo programa, amigos. Un saludo.